disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Durante los años 60, México se caracterizaba por una mezcla de autoritarismo político y creciente malestar social. El gobierno pretendía mostrar el progreso y la estabilidad de México en la escena mundial a través de los Juegos Olímpicos, un objetivo eclipsado por los crecientes desafíos internos. Las protestas estudiantiles y los movimientos sociales exigían reformas políticas, democracia y el fin de la brutalidad policial. El 22 de julio de 1968, estudiantes de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional tuvieron una pelea en la Plaza de la Ciudadela en el centro histórico de la Ciudad de México. Dicho conflicto se vio interrumpido con fuerza excesiva por el grupo antimotines de la Policía Capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos. De la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática. Javier Barros Sierra, quien era en ese entonces rector de la UNAM, amenazó con renunciar a su cargo a modo de protesta y se unió a los estudiantes para exigir la disolución del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes de la policía y la retirada de los elementos policíacos en los planteles de la universidad. En esa época, la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva, por lo que el 26 de julio de ese mismo año, estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. A esta protesta se le sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, pero nuevamente fue reprimida por los granaderos. Esto provocó que la UNAM, el IPN y muchas otras universidades del país se declararan en paro. Durante las tensiones entre el gobierno y los manifestantes, se reportó la detonación de explosivos y autobuses prendidos en llamas. Decenas de estudiantes fueron detenidos por las autoridades y rápidamente tanquetas y militares fueron desplegados en el Zócalo de la Ciudad de México y la Plaza Central. La misión del expresidente Gustavo Díaz Ordaz en ese momento era en apaciguar las tensiones que podrían manchar la reputación del país a toda costa, ya que, debido a los Juegos Olímpicos que darán inicio el 12 de octubre de ese mismo año, periodistas de todas partes del mundo hacían acto de presencia y se quería evitar de cualquier manera hacer quedar mal a ojos internacionales su mandato. Al encontrar resistencia, el ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Lo único que esto provocó fue que las tensiones se incrementaran mucho más, por lo que el Consejo Nacional de Huelga convocó a una marcha el 2 de octubre que partiría desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La tarde del 2 de octubre, cientos de personas, entre ellos estudiantes y trabajadores, muchos con sus esposas e hijos, comenzaron a llegar a Tlatelolco, donde varios de ellos tomaron la palabra para manifestar sus opiniones durante alrededor de 2 horas.
Se especula que en esta manifestación, miembros del Batallón Olimpia se infiltraron en la multitud, vistiendo ropas civiles y portando un guante blanco en la mano izquierda. Estos individuos se dirigieron hacia el edificio Chihuahua, donde se encontraban los líderes del movimiento estudiantil y varios periodistas. Sin embargo, cuando los líderes del movimiento estudiantil instaban a los asistentes a dispersarse de manera pacífica y a no caer en provocaciones, los hombres con guantes blancos tomaron medidas que llevaron a que los oradores se tiraran al suelo. A las 6:20 p.m., mientras helicópteros patrullaban el cielo, luces de bengala aparecieron de la nada. Los francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego contra estudiantes, niños, madres y vendedores que se encontraban en la zona. El infierno se vivió en la tierra. El desconcierto que ocasionó el caos, el baño de sangre, polvo y plomo, inundaron sin desdén la plaza de las tres culturas. El mundo se estaba terminando para cientos de personas. Después de un interminable periodo de 2 horas de violencia indiscriminada, las fuerzas militares arrestaron a varios dirigentes del movimiento estudiantil y los trasladaron al campo militar número 1, en donde fueron retenidos y sometidos a maltratos físicos. Todo esto aconteció bajo órdenes de Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del extinto Estado Mayor Presidencial, y de Marcelino Barragán, quien comandaba al Batallón Olimpia. Del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido. El presidente Díaz Ordaz justificó su decisión de reprimir a los estudiantes, argumentando que representaban un grupo de agitación que amenazaba el orden público y que esta acción era necesaria para preservar la imagen del país ante la comunidad internacional durante los Juegos Olímpicos. Por su parte, Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa Nacional,
afirmó que el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía, con el objetivo de sofocar un tiroteo entre dos facciones de estudiantes, alegando que ambos grupos estaban armados con metralletas. Al día siguiente, la matanza de Tlatelolco fue noticia en múltiples medios internacionales, lo que generó diversas reacciones de personajes públicos, pues se había cometido una masacre. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Existe la creencia que en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, a forma de protesta, un papalote de color negro sobrevoló la zona. Sin embargo, dicha acción no fue mencionada en la transmisión. Al terminar el expresidente su discurso, rápidamente enfocaron a la banda. El papalote no dejó evidencia. Los Juegos de ese año serían promovidos por la cúpula del poder, como los Juegos de la Paz. Irónicamente, la solución de Díaz Ordaz para evitar caer de gracia ante la mirada internacional fue la que por siempre marcará sus ideales, su mandato y su memoria. Siempre será recordado como aquel que hizo escurrir con sangre este capítulo de la historia de México. Estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante.